Antes de comenzar, quiero decirte algo. Hay historias que no se olvidan porque no hablan solo de amor, sino de decisiones, de miedo y de todo lo que se deja de vivir cuando no se tiene el valor de elegir. Esta es una de esas historias. No adelanta nada, no promete finales felices ni tragedias, pero toca un punto muy sensible de la vida real. El momento exacto en el que alguien decide amar o huir. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Juan, el narrador de Historias Reales. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si esta historia te atrapa y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Me llamo Claudia, tengo 40 años. Y durante 8 años estuve casada con un hombre correcto, responsable, alguien que cumplía con todo lo que se esperaba de él. Desde afuera, mi matrimonio parecía estable. Desde adentro, estaba vacío. Un día, mientras me duchaba, tuve un pensamiento que me golpeó con fuerza. Me miré, las manos, sentí el agua cayendo sobre el cuerpo y pensé, tengo 40 años y nunca he sido feliz en el amor. No era una exageración ni un drama momentáneo. Era una certeza tranquila y dolorosa al mismo tiempo. Nunca había sido feliz, ni siquiera al principio del matrimonio. Yo cumplía un papel, pero nunca me había entregado por completo. Ese día, en medio de ese pensamiento, apareció en mi cabeza Mauricio. Yo era profesora universitaria, y él también. No trabajábamos en el mismo edificio, pero pertenecíamos a instituciones cercanas. Nos cruzábamos a veces en la cafetería, otras en el estacionamiento, alguna que otra vez en un restaurante cercano. No sabía mucho de él, solo que enseñaba en otra facultad y que tenía una forma de mirar que no pasaba desapercibida. Un día sonó el teléfono de mi oficina. Era él. Había conseguido mi contacto a través de un colega en común. Me habló con naturalidad, como si ya nos conociéramos desde hacía tiempo. En algún momento de la conversación, le dije que estaba casada. Él respondió con algo que en ese instante interpreté de una manera muy particular. Dijo que estaba en su segundo matrimonio. No sé exactamente por qué, pero para mí esa frase significó que no tenía miedo a las rupturas, que no temía a los cambios, que no se aferraba a las cosas solo por costumbre. Tal vez quise entender eso. Tal vez necesitaba creerlo. Seguimos hablando. Y sin darme cuenta, le di espacio. Quedamos en vernos. En nuestro primer encuentro, ocurrió algo que no había planeado. El primer beso. No fue impulsivo ni torpe. Fue natural, como si hubiera estado esperando desde hacía tiempo. Aún así, pasaron casi 6 semanas hasta que tuvimos intimidad. 6 semanas de mensajes, llamadas, correos electrónicos. Hablábamos al menos 4 veces al día. Él decía que conmigo había recuperado al adolescente enamorado que llevaba dentro. Decía que se sentía más joven. Yo sentía algo distinto. Sentía que él accedía a una parte muy profunda de mí, una parte femenina que había estado dormida durante años. Mauricio fue el único hombre con el que por primera vez en mi vida pensé que podría tener un hijo. Y sé que puede sonar extraño, pero creo que muchas mujeres entenderán lo que quiero decir. Cuando ese pensamiento aparece, cuando surge de forma espontánea, hay algo muy poderoso ahí. Para mí fue el primer grito interno de amor. También yo me sentía más joven a su lado. Una noche me llamó alterado. Estaba dando vueltas en coche cerca de mi edificio, nervioso, inquieto. Era fin de año. Yo estaba con mi familia y al día siguiente viajaría con mi esposo. Eso significaba que estaría fuera de la ciudad por al menos 2 semanas. Mauricio estaba desesperado con la idea de mi ausencia. Le dije que vería qué podía hacer. En ese momento se me ocurrió una excusa sencilla. Le dije a mi marido que necesitaba ir a una farmacia antes del viaje, porque siempre llevo mis medicamentos, ya que sufro de migrañas.
No fue difícil convencerlo. Pero no, fui a ninguna farmacia. Fui a encontrarme con Mauricio. Nos quedamos dentro de su coche durante 20 minutos, abrazados, besándonos. Solo eso. Y aún así, dolía. Porque cuando uno ama de verdad, cualquier separación, por pequeña que sea, duele. Durante mis vacaciones seguimos hablando todos los días. Al regresar, él también inventó compromisos académicos. Yo solía viajar con frecuencia a otra ciudad por trabajo y amistades, así que mi esposo no sospechó nada. Mauricio dijo que tenía un seminario fuera. La verdad es que nos encerramos durante casi 2 semanas en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Allí me registró como su esposa. Me llevó regalos, chocolates, pequeños detalles. Todo fue intenso, demasiado intenso. Y ahí comenzó una historia que cambiaría mi vida para siempre. Lo que vivimos en ese hotel fue una burbuja. Durante esos días, el mundo exterior dejó de existir. Salíamos poco del cuarto, apenas para comer algo o caminar unos minutos. El resto del tiempo, estábamos juntos, hablando, riendo, escuchando música que él había grabado para mí. Canciones, poemas, cosas simples, pero cargadas de intención. Dormíamos abrazados, despertábamos juntos. No había prisa, no había planes, solo nosotros. Después de esos días, comenzamos a vernos todos los días. Aunque fuera 15 minutos, aunque fuera solo para mirarnos, necesitábamos ese encuentro diario. Yo estaba completamente segura del amor que él sentía por mí, y más segura aún del que yo sentía por él. Pero, como suele pasar, llegó el momento en que pregunté por el futuro. No hablo de promesas ni de decisiones inmediatas, solo de saber qué lugar ocupábamos el uno en la vida del otro. Su respuesta fue confusa. Dijo que el amor no debía apresarse, que el tiempo y el destino dirían las cosas, que me quería mucho, que eso era lo único que sabía con certeza. También habló de barreras, hijos, responsabilidades, una vida ya armada. Dijo que su vida era complicada, pero que todo se simplificaba cuando estaba conmigo. Mauricio era 10 años mayor que yo. Daba clases de filosofía, leía mucho, hablaba varios idiomas, había viajado casi por todo el mundo. Además del deseo, yo sentía una profunda admiración por él. A su lado sentía que mi mundo se expandía, que pensaba mejor, que entendía más cosas. Había una complicidad enorme entre nosotros. Yo tenía miedo de perder eso, miedo de perder esa sensación de seguridad, de lucidez, de intensidad. Me acostumbré a sentirme deseada, elegida, importante. Él me hacía sentir así. Nunca hablamos de nuestras parejas. Era como si no existieran cuando estábamos juntos. No fue un acuerdo explícito, simplemente sucedió. Cuando nos encontrábamos, éramos solo él y yo, hasta que apareció una oportunidad que lo cambió todo. Mauricio tenía que viajar a Europa para participar en un congreso académico. Me invitó a ir con él. Dijo que podríamos caminar de la mano, que quería mostrarme los lugares que amaba, las ciudades que lo habían marcado. Habló de calles, museos, cafés. Yo inventé un viaje de trabajo y acepté. Nos encontramos en París. Fue una locura. Me esperaba en el aeropuerto con regalos. Había reservado un hotel pequeño, acogedor. Cuando entré al cuarto, estaba lleno de flores. Sonaba una canción suave. Me dijo que la vida era hermosa. Y lo era. Esos 10 días fueron los más felices de mi vida. Siempre que alguien me pregunte cuál fue el mejor momento que viví, responderé sin dudar. Esos días con Mauricio en Europa. Reímos como 2 personas fuera de sí. Conocí a sus amigos, su mundo, sus lugares. Todo parecía real, profundo, definitivo. Paseábamos, hablábamos durante horas, compartíamos silencios. No contábamos los días ni las horas, pero algo empezó a cambiar. Una tarde, él hizo una llamada a su país. Tardó más de 1 hora. Cuando volvió, dio una explicación vaga. Dijo que había hablado con sus hijos. Yo sentí que no era toda la verdad.
Algo había ocurrido, pero no quise insistir. Un día antes del regreso, cometió un error al llamar al aeropuerto. En vez de confirmar el vuelo, pidió cancelarlo. Por un momento pensé que quería quedarse conmigo. Me ilusioné. Pero era nuestro último día y ya teníamos planes. Ese mismo día salió a almorzar con amigos y volvió de madrugada, visiblemente afectado por el alcohol. Se olvidó de nuestra última cena juntos. Yo supe que algo estaba mal, aunque no sabía qué. A la mañana siguiente despertó distante. Pensé que era cansancio. El vuelo se retrasó y desde ese momento dejó de hablarme. En el aeropuerto fue frío, incluso hostil. Me devolvió una tarjeta que le había escrito y uno de los libros que le había regalado. Dijo que no podía llegar a casa con eso. Durante las 12 horas de vuelo no intercambiamos palabras. Cuando llegué a casa, mi esposo quiso abrazarme. Yo no pude. No tenía fuerzas para nada. No quería explicaciones, no quería preguntas, no quería contacto. Solo quería silencio. Abrí la maleta y todo tenía el olor de Mauricio. Su perfume estaba en la ropa, en los regalos, en cada objeto. Era insoportable, no tenía a nadie cerca. Mi hermana menor, que sabía toda la verdad, estaba de viaje. Mis amigos volverían recién después del feriado. Mi esposo pensaba que yo estaba enferma. Yo apenas comía, lloraba todo el tiempo. Su preocupación solo aumentaba mi culpa. Un mes después no pude más. Le pedí la separación. Nunca tuve el valor de decirle los verdaderos motivos. No lo hice por cobardía, lo hice porque no quería herirlo más de lo necesario. Busqué ayuda profesional. Comencé terapia. Al principio fui porque no veía otra salida, pero con el tiempo se convirtió en un espacio fundamental para no perderme del todo. Mauricio no me buscó. Fui yo quien lo llamó días después, usando su cumpleaños como excusa. No logramos separarnos del todo, pero nada volvió a ser como antes. Nunca más me dijo que me amaba. Ya no llamaba a mi celular, solo al trabajo. Cuando nos vimos por primera vez después del viaje, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó y dijo que no soportaba estar lejos de mí. Minutos después, se volvió frío otra vez. Le pregunté por qué había cambiado tanto. Me respondió que había ido demasiado lejos conmigo, que ya no había más camino para avanzar. Aún así, me llamaba todos los días. Quería saber cómo había sido mi jornada, cómo me sentía. Cuando estábamos juntos, todo parecía igual. Luego desaparecía de nuevo. Nunca supe la verdadera razón de ese quiebre. Lo único claro era que ya no me correspondía como antes. Nos veíamos cada vez menos. Primero una vez por semana, después cada 15 días. Yo tenía miedo de perder incluso eso. Adelgacé mucho. No lo presioné. Al contrario, durante más de un año me aferré a cualquier señal de que aún era posible recuperar lo que habíamos vivido, hasta que un día se fue de vacaciones con su esposa. Al regresar, me dijo que había tomado una decisión. Quería seguir en su matrimonio. Dijo que lo que sentía por ella era compañerismo, costumbre, pero que no tenía fuerzas para empezar de nuevo a su edad. Dijo que la felicidad no podía ser algo permanente, que era solo un paréntesis en la vida. Ahí entendí algo muy doloroso. Para él, la felicidad debía vivirse a escondidas. Para mí, debía construirse. Intentamos despedirnos. No lo logramos. Lloró, dijo que no podía estar sin mí. Volvimos atrás una vez más. Pero desde ese momento, todo pasó a ser bajo sus condiciones. Nos veíamos cuando él podía, como él podía. La terapia me mostraba algo que yo no quería aceptar. Estaba siendo abandonada. Él se enfriaba y yo seguía enamorada. Nunca fue lo suficientemente firme como para terminar definitivamente, y eso alimentaba mis esperanzas. Yo aceptaba verlo una vez al mes y nada más.
Después de uno de esos encuentros, le escribí una carta. Le hablé de la importancia que tenía en mi vida, del daño que me hacía mantenerme en esa espera constante. Después de esa carta, desapareció por semanas. Yo seguía viviendo algo que ya no existía. Lo sabía, pero no podía soltarlo. Mi terapeuta me decía algo que yo escuchaba, pero no lograba aceptar del todo. Decía que yo estaba viviendo un fantasma, que la historia que yo quería repetir ya no existía. Y tenía razón. Aún así, mi cabeza insistía en volver una y otra vez a los recuerdos. El aeropuerto, las flores, la música sonando en aquel cuarto. Yo pensaba que solo alguien que ama de verdad es capaz de hacer todo eso. Me di cuenta de que lo mío se había convertido en una dependencia. Si no llamaba, yo me desesperaba. Si llamaba, mi felicidad era desproporcionada. La terapeuta me preguntaba dónde estaba mi rabia. Decía que necesitaba encontrarla, aunque fuera un poco. Pero yo no conseguía enojarme con él. Solo me sentía triste. Ese año fue especialmente duro. Perdí muchas cosas al mismo tiempo. Primero perdí a Mauricio, aunque él aún aparecía de vez en cuando. Después perdí a mi hermana mayor, que estaba gravemente enferma y no resistió. Poco tiempo después, falleció un alumno muy joven de la universidad en un accidente. Mi matrimonio ya estaba terminado. Todo se acumuló. Hubo un día en el que me senté frente a mi terapeuta y no pude decir una sola palabra. Me quedé inmóvil, sin fuerzas, sin voz. Ella se emocionó al verme así. Yo estaba tan triste que ni siquiera me permitía estar deprimida. Era como si mi cuerpo hubiera decidido apagarse para no sentir más. Comencé a mejorar cuando acepté mi tristeza. Entendí que no tenía que fingir fortaleza. Lloraba cuando tenía ganas, incluso en clase. Mis alumnos lo notaban, pero me respetaban. Dejé de avergonzarme por llorar. Yo estaba de duelo. De duelo desde el día en que él me pidió que bajáramos separados del avión. Esa frase no salía de mi cabeza. Me hizo sentir como si yo fuera algo que debía ocultarse. Tenía que elegir, seguir atrapada en eso o luchar. Elegí luchar. No lo hice sola. Tuve el apoyo de mi hermana menor, de un amigo muy cercano y de una amiga que apareció en el momento justo. Me acompañaron incluso cuando yo me volví repetitiva, cuando solo hablaba de lo mismo, cuando mi dolor se volvía cansador para los demás. Comencé a viajar más, a obligarme a estar con gente. Evitaba lugares, perfumes, comidas que me recordaban a él. Regalé cosas, cambié rutinas. Pero no pude tirar nada de lo que me había dado. Todo estaba guardado en una caja. Seguíamos cruzándonos a veces en la universidad. Hablábamos poco. Yo nunca creí que se hubiera alejado porque no me amaba. Siempre pensé que su decisión tenía que ver con el miedo a cambiar su vida. 4 meses después de la separación definitiva, el día de mi cumpleaños, me llamó. Me deseó cosas buenas, salud, paz. Y luego me pidió pasar la noche conmigo. Estuve a punto de aceptar, pero algo dentro de mí hizo un clic. Le dije que podía pasar por donde yo estaba, pero que yo no iba a salir con él. Cuando llegó, lo acompañé hasta el ascensor. Me pidió una vez más que me fuera con él. Por primera vez dije que no. Lo vi irse. No hubo insultos ni reproches, solo aceptación. A partir de ese día, comencé a disminuir mi intensidad. Era la única forma de soltar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está llegando, no olvides suscribirte al canal Juan, el narrador de historias reales. Aquí publicamos relatos reales todos los días. Tu apoyo es muy importante. Después de esa noche, algo empezó a cambiar lentamente dentro de mí. No fue inmediato ni fácil. No hubo alivio repentino ni claridad absoluta. Fue más bien un cansancio profundo, como si mi cuerpo y mi mente ya no aguantaran sostener la misma historia una y otra vez. En terapia, dejé de hablar de Mauricio todo el tiempo. Empecé, por primera vez,
a hablar de mí, de mis miedos, del temor de no volver a amar con la misma intensidad, de la idea persistente de que quizá ya había vivido lo mejor que me podía pasar en el amor y que todo lo demás sería menor. Durante ese tiempo tuve algunos encuentros, algunas historias breves, nada importante. No estaba disponible emocionalmente. Mi cabeza seguía ocupada, aunque cada vez menos. Pasaron casi 2 años hasta que sentí que algo realmente se había cerrado dentro de mí. Un día, una amiga me llevó a escuchar una charla. Yo no tenía ganas, nunca me atrajeron ese tipo de encuentros, pero acepté porque estaba en un momento frágil. El orador hablaba del amor de una manera distinta. Decía que cuando uno concentra todo el amor en una sola persona, la vida se desequilibra, que el amor necesita expandirse, repartirse, circular. Nadie puede vivir con el corazón puesto en un solo lugar. Esa frase me golpeó fuerte. Me di cuenta de que durante mucho tiempo no había tenido espacio para nada que no fuera Mauricio. Ni para mis amigos, ni para mi trabajo, ni para mí misma. La vida había pasado a un segundo plano. Empecé a pensar en todo el amor que había recibido de otras personas cuando más lo necesitaba. Mi hermana menor, mis amigos, colegas, incluso alumnos. Amores silenciosos, constantes, que yo no había sabido valorar. También empecé a cuestionarme algo que nunca había querido mirar de frente. ¿Qué sentido tenía vivir 6 meses de pasión intensa para luego pasar años en abstinencia emocional? Valía la pena. No me arrepentía de haber vivido lo que viví, pero entendí que no quería repetir ese patrón. Mi forma de ver el amor cambió. No me volví amarga ni cerrada. Al contrario, entendí que no había dejado que la muerte de un amor matara mi vida ni mi esperanza de ser feliz. Eso fue lo más importante. Tiempo después me enteré de algo que nunca hubiera imaginado. Mauricio había fallecido de manera repentina, un infarto fulminante en el estacionamiento de la universidad. Al terminar una clase, no hubo tiempo para nada. Simplemente cayó. Cuando recibí la noticia lloré mucho. Llamé a mi terapeuta y le pregunté si debía ir al velorio. No dudó. Me dijo que sí, que tenía que ir. Fui. Había mucha gente, alumnos, exalumnos, colegas. Vi a su exesposa con los hijos y a su esposa actual con los suyos. Estaban separadas, cada una con su dolor. Yo me quedé en el medio, observando, y ahí entendí algo con una claridad que nunca antes había tenido. Mi dolor no era igual al de ellas ni al de los hijos. Yo había sido una parte de su vida, no su vida. Un paréntesis, un oasis. Cuando me acerqué al ataúd, lo miré con calma. No sentí culpa ni remordimiento. Todo lo que había hecho con él había sido para hacerlo feliz. Y lo mismo había hecho él conmigo, aunque no tuvo el valor de elegir. Salí de ahí en paz. Había amado, había sufrido, pero seguía de pie. Después del velorio, algo terminó de acomodarse dentro de mí. No fue alivio ni consuelo, fue comprensión. Comprendí que había vivido una historia intensa, real, profunda, pero incompleta. No porque le faltara amor, sino porque le faltó coraje. Durante mucho tiempo pensé que si yo hubiera sido diferente, si hubiera exigido menos o esperado más, las cosas habrían cambiado. Con el tiempo entendí que no. Mauricio era como era. Un hombre, inteligente, sensible, encantador, pero incapaz de sostener una decisión que alterara su vida. Y eso no tenía nada que ver conmigo. Seguí con mi terapia. Ya no hablaba de él como antes. Empezaba a aparecer mi vida, mis planes, mis dudas reales. Hablaba del trabajo, de mis clases, de mis ganas de mudarme, de conocer otros lugares. Hablaba del futuro sin que su nombre apareciera en cada frase. Hubo momentos en los que lo extrañé. No supe cómo explicar eso sin sentir culpa. Extrañaba conversaciones, miradas, risas, no el dolor. Nunca extrañé el dolor. Extrañé lo que había sido bueno.
Aprendí a aceptar que una historia puede ser verdadera sin ser eterna. Retomé amistades que había descuidado. Volví a disfrutar de cenas largas, de viajes cortos, de planes simples. Empecé a reconstruir una rutina que fuera mía, no una espera permanente. En la universidad, algunos alumnos comentaban su muerte. Yo escuchaba en silencio. Nadie sabía lo que habíamos vivido, y así tenía que ser. Yo era una colega más, y estaba bien. Con el tiempo pude hablar de él sin que me doliera el pecho. Pude contar la historia sin romperme. Eso fue una señal clara de que algo había sanado. Nunca volví a amar de la misma manera. No con esa intensidad desbordada, no con esa entrega absoluta, pero sí aprendí a amar de un modo más sano, más equilibrado. Aprendí que el amor no debe doler para ser verdadero. A veces me preguntan si volvería a vivir todo otra vez. No sé responder con un sí o un no. Sé que no reniego de lo que viví. Fui feliz, intensamente feliz por momentos, y eso nadie me lo puede quitar. Pero también sé que hoy no aceptaría amar a alguien que no me eligiera por completo. Esa fue la mayor lección que me dejó esta historia. Con el paso del tiempo, empecé a mirar esa historia con más distancia, ya no desde el dolor, sino desde la experiencia. Me di cuenta de algo importante. Yo no había perdido solo a Mauricio, también me había perdido a mí misma durante mucho tiempo. Había vivido pendiente de sus tiempos, de sus silencios, de sus dudas. Había aprendido a conformarme con migajas emocionales solo para no perder el vínculo. Y aceptar eso fue duro, pero necesario. Entendí que él no era un villano ni un manipulador consciente. Era simplemente un hombre débil frente a sus propios miedos. Miedo a cambiar, miedo a decepcionar, miedo a romper con la imagen que había construido de sí mismo. Y ese miedo terminó decidiendo por él. Durante mucho tiempo creí que el amor lo justificaba todo. Hoy sé que no. El amor no justifica la falta de elección, la ausencia de responsabilidad emocional, ni el abandono disfrazado de cuidado. Empecé a prestar más atención a las personas que sí estaban, a quienes se quedaban sin esconderse, sin medias palabras. Eso cambió mi manera de vincularme. Me volví más atenta a los hechos que a los discursos. Volví a sentir deseos simples, ordenar mi casa, cambiar muebles, empezar proyectos nuevos, cosas pequeñas, pero que indicaban movimiento, vida. A veces soñaba con él. No sueños tristes, sino escenas cotidianas, conversaciones tranquilas. Al despertar ya no sentía angustia, solo nostalgia. Y la nostalgia, aprendí, también es una forma sana de recuerdo. Nunca más lo idealicé. Lo vi completo, con sus virtudes y sobre todo con sus límites. Eso me permitió cerrar definitivamente la historia. Hoy puedo decir que no me arrepiento de haber amado así. Me arrepiento quizás de haberme quedado tanto tiempo donde ya no había lugar para mí. Pero incluso eso fue parte del aprendizaje. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está tocando de alguna manera, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos historias todos los días y tu apoyo es fundamental para seguir adelante. Con el tiempo, empecé a notar algo que antes no podía ver. Mi cuerpo también había participado de esa historia, no solo mi corazón. Durante meses viví en tensión, con ansiedad constante, esperando llamadas, mensajes, señales. Cuando todo terminó, mi cuerpo empezó a responder. Dormía mejor, respiraba mejor, pensaba con más claridad. Me di cuenta de que había normalizado el sufrimiento. Había confundido intensidad con amor y espera con esperanza. Entender eso fue incómodo, pero liberador. Volví a concentrarme en mi trabajo. Preparaba las clases con más cuidado. Leía por placer y no solo por obligación. Recuperé el gusto por enseñar. Algunos alumnos notaron el cambio y me lo dijeron con naturalidad.
Yo sonreía y agradecía sin explicar nada. También empecé a estar más presente con mi familia, escuchaba de verdad, compartía momentos sin estar con la cabeza en otro lado, me permití disfrutar sin culpa. Hubo días difíciles, claro, días en los que una canción, un lugar o una frase me devolvían a recuerdos antiguos, pero ya no me hundían, pasaban. Aprendí que sanar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Entendí que Mauricio había sido una parte importante de mi historia, pero no el centro de mi vida. Fue un capítulo intenso, breve y decisivo. Nada más. Nunca volví a buscar explicaciones que no existían. Dejé de preguntarme qué hubiera pasado si él hubiera elegido distinto, porque esa pregunta no llevaba a ningún lugar. Aprendí a elegir yo, y eso cambió todo. Hubo un momento en el que entendí algo muy simple pero profundo. No todo amor está hecho para quedarse. Algunos llegan para mostrarte partes de ti que desconocías, para despertarte, para sacudirte la vida, y luego se van, no como castigo, sino como cierre. Durante mucho tiempo creí que la historia con Mauricio había sido una excepción en mi vida, algo irrepetible. Con el tiempo entendí que no era irrepetible, era única, y las cosas únicas no se repiten, se integran. Aprendí a no compararlo con nadie, a no medir nuevas historias con la vara del pasado. Cada vínculo tiene su propio ritmo, su propio lenguaje, su propia verdad. Cuando uno vive comparando, nunca está del todo presente. Empecé a reconocer señales que antes ignoraba, el silencio que incomoda, la indecisión constante, las promesas sin actos. Todo eso dejó de parecerme romántico y empezó a parecerme una advertencia. También aprendí a escucharme, a respetar mis límites, a no negociar lo esencial solo para no estar sola. La soledad dejó de asustarme. Me di cuenta de que estar sola era mucho menos doloroso que estar esperando a alguien que nunca terminaba de llegar. Mi vida siguió, no de manera espectacular ni dramática. Siguió de forma concreta, días buenos, días normales, días difíciles, como la vida de cualquiera. Y eso, lejos de decepcionarme, me tranquilizó. Hoy puedo hablar de todo lo que viví sin sentir vergüenza. No me juzgo. Hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Amé como supe amar. Y eso también es suficiente. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rabia ni rencor. Tampoco idealizo lo que fue. Veo la historia completa, con sus luces y sus sombras. Veo a una mujer que se atrevió a sentir y a un hombre que no se atrevió a elegir. Y entiendo que esas dos cosas no siempre caminan juntas. Aprendí que el amor no puede vivirse a medias sin dejar marcas. Que cuando alguien te ama, no te esconde, no te posterga, no te convierte en un paréntesis. Aprendí que el miedo puede ser más fuerte que el amor y que muchas personas prefieren una vida cómoda antes que una vida verdadera. Mauricio fue importante, fue intenso, fue real, pero no fue suficiente. Y reconocer eso no emborra lo vivido, solo lo pone en su lugar. Yo seguí adelante, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Volví a confiar con más cuidado, volví a abrirme con más conciencia. Entendí que amar no debería implicar perderse a una misma. Si algo puedo decir hoy, con total honestidad, es esto. No me arrepiento de haber amado. Me arrepentiría de haberme quedado para siempre en un lugar donde no había futuro. No dejé que la muerte de un amor matara mi vida. No dejé que el miedo ajeno definiera mi destino. Elegí vivir aún con las cicatrices. Y eso, para mí, fue la verdadera victoria. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos historias todos los días, basadas en relatos reales de la vida.
Dale like al video si te sentiste identificado y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora suele acompañarte este contenido. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Yo estaba rota. No entendía nada. Al aterrizar, me pidió que bajáramos separados. Dijo que su hijo iría a buscarlo y no quería que nos viera juntos. Me sentí perdida. Necesité ayuda para llegar a un taxi. Ese fue el corte más violento que viví en mi vida. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Si este relato te está atrapando, no olvides suscribirte al canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos historias todos los días. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando relatos reales como este.